Bueno, tenías razón, estamos viendo Éxodo y capítulo 17, pero antes de ver Éxodo, vamos a buscar Salmo 106. Salmo 106 da un repaso de este tiempo en la vida del pueblo de Israel y buscamos Salmo 106, 24 y 25. 106, 24 y 25. Muchas veces en los lenguajes, en los idiomas, tenemos palabras que suenan lo que describen. Por ejemplo, si yo digo hipo, casi suena como hipo, ¿verdad? Cri cri, pío pío, miau, oink. Son todas palabras que suenan lo que describen. Tal vez otros verbos como chillar, ¿no? Chillar, crujir, susurrar, gruñir. Una palabra que luego usamos entre amigos cuando estamos comiendo muchos tacos. Decimos, cuídate, ¿verdad? Cuídate. Nos damos cuenta qué significa. Pues en este pasaje, en Salmo 106, dependiendo de su traducción, encuentran a lo mejor dos palabras que también tienen ese sentido, que suenan como lo que es. En 24 dice, menospreciaron esa bella tierra y no creyeran en la promesa de Dios. Mi versión, Nueva Versión Internacional, dice, refunfuñaron. Refunfuñaron. Tal vez ustedes, su versión dice, murmuraron, ¿verdad? En sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. En Deuteronomio 1:17 dice lo mismo, se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amoreos y destruirnos. Murmurar, ¿verdad? Refunfurar. Son palabras que suenan como son, ¿no? Cuando alguien está murmurando, ¿no? Tal vez no suena como murmur, pero suena como ¿no? Como sea, es algo feo. Cuando nos quejamos, es algo que no suena bien y como vamos a ver, tampoco le agrada a Dios mucho. Entonces, pues si quieren buscar Éxodo 17, vamos a ver este pasaje. El pasaje se divide en dos. De hecho, hay un contraste entre las dos partes del pasaje, pero vamos a empezar leyendo del 1 al 7. Éxodo 17, del 1 al 7. ¿Alguien que se puede poner de pie y leerlo con voz fuerte? Éxodo 1, adelante, Esther. 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo de Dios con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver este
pasaje, si hemos estado pues prestando atención en los capítulos anteriores, nos damos cuenta que la queja del pueblo no es algo nuevo. De hecho, ellos se quejaban porque, pues, nos iban a matar a los egipcios, ¿verdad? Se quejaban que no tenían alimento, se quejaban que tenían alimento, pero no el alimento que querían. Y aquí su queja es que no había agua, no había agua. Bueno, nosotros viendo hacia atrás, tal vez podemos preguntarnos, oigan, pueblo, si Dios ha provisto en esta ocasión, ¿por qué siguen pensando y siguen quejándose, verdad? Cada vez que tienen una necesidad. Pero bueno, es fácil para nosotros criticarlos a ellos. Y tal vez no nos vemos a nosotros mismos cuando hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero aquí encontramos al pueblo otra vez quejándose. Entonces, son sedientos. En versículo 3, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Como la esclavitud fue tan bonita, ¿no? Solo para matarnos de ser a nosotros y a nuestros hijos y nuestro ganado. Entonces, el primer punto que vemos cuando estamos quejándonos, cuando estamos murmurando, es que somos víctimas. Punto 1, abajo de su bosquejo allá. Somos víctimas. Oh, gracias por el punto de énfasis ahí. Somos víctimas, ¿verdad? Pobre de nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a quejarnos y murmurar, somos víctimas. No hicimos nada, estamos recibiendo estas malas circunstancias y se ponen en plan de víctimas. Y también ven, el futuro se ve negativo. El futuro se ve catastrófico, mal, ¿verdad? Porque, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, vamos a morir. Dios nos sacó aquí al desierto para matarnos. A pesar de toda la evidencia al contrario, ellos ven el futuro como oscuro, como negro, ¿verdad? Y luego ven a Dios como su enemigo. Ven a Dios como su enemigo, porque en varias ocasiones ellos dicen, Dios y Moisés nos sacó aquí para matarnos. Y bueno, hay muchísimos otros pasajes donde vemos eso repetido, donde el pueblo se queja no solamente de Moisés, pero se queja de Dios. Y en cierta forma todas nuestras quejas, a fin de cuentas, llegan a Dios, porque Él es la causa de todo, ¿no? Y luego buscan culpables. Cuando estamos quejándonos, ¿qué buscamos? Buscamos culpables. ¿Eres tú, Moisés? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estás haciendo? Y nos hace pensar en el primer pecado que entra en el mundo, ¿verdad? Que encontramos que Adán y Eva participan del fruto prohibido, que luego dice Adán, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí, pero no fue mi problema, fue su problema. ¿Y qué hace la mujer? No fui yo, fue la serpiente. Entonces, cuando tenemos esa actitud de quejarnos y de murmurar, buscamos por culpables, pero muy pocas veces decimos, pues el problema soy yo. Yo soy el responsable por mis actitudes y mis acciones. Entonces, buscan culpables. Una definición de murmurar o quejarse es la expresión verbal de descontento o molestia acerca del estado de la vida o cierta circunstancia en la vida. Si ustedes son papás, tal vez les suena que a veces los hijos, podría ser, ¿verdad? Casi nunca pasa, pero a veces los hijos se quejan y murmuran y todo es tu culpa, ¿verdad, papá, mamá? Sí. Es una expresión de molestia que tiene sus orígenes en nuestros corazones. Y del corazón salen palabras por la boca, palabras de descontento,
de amargura, de desagrado, de impaciencia, de disgusto, de fastidio, de molestia y hasta de odio. Ahora, yo sé que este tema es muy alejado de la mayoría de nuestra realidad, ¿verdad? Que casi nunca pasa en nuestras casas. Pero en esas pocas ocasiones que pasa, nos damos cuenta que es algo que no es muy agradable, ¿verdad? Tal vez podemos pensar en una persona que siempre se queja, pero no quiero que pensemos en esa persona. Quiero que pensemos en nosotros mismos, porque también nos es posible caer en eso. Sale de nuestros corazones y expresamos esos malos sentimientos con la boca y hablamos. Yo recuerdo un viaje que tuvimos como familia, donde estábamos manejando por un estado, Nuevo México, y entrando a Colorado, un lugar único, que nunca habíamos estado ahí antes, un paisaje muy bonito, ¿y qué creen? Que recuerdo que como por una hora, los tres hijos en el asiento de atrás no dejaban de quejarse. Y digo, aquí estamos en este lugar tan bello, ¿y ustedes qué? ¿No? Tal vez ha pasado en su vida. Posiblemente, posiblemente. Mira, Números 12:3 nos dice que a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. A veces se usa la palabra manso. Humilde, manso. Es decir, Moisés pudo aguantar muchísimo, tal vez más que tu papá o tu mamá. ¿Sí? Moisés tenía una capacidad de aguantar las quejas y bueno, Dios sabía lo que hacía, ¿no? Pero aún Moisés tenía sus límites. Y dice, versículo 4, clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. O sea, la gente tan molesta con él, a pesar de que habían recibido el maná, a pesar de que habían sido librados de Egipto, a pesar de que habían sido librados del mar rojo, a pesar de que habían visto una columna de fuego y de nubes guiándolos. Y fíjense que a veces decimos, bueno, si yo podría ver a Dios, lo creería más. Pero aquí vemos gente que veía a Dios cada día y no le ayudó mucho su fe, ¿eh? No les ayudó. Y seguían dudando, seguían quejándose. Salmo 106, otra vez 32, junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor y a Moisés le fue mal por culpa de ellos. Mencionó Jaime que hay varias ocasiones que Moisés encuentra esta situación. Aquí es la primera vez donde él sí golpea la piedra, como vamos a ver, y sale agua. Pero había otra vez más adelante que también se llama Meribá. Aquí esta ocasión se llama Masá y Meribá. Pero había dos ocasiones. En la segunda ocasión, Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca y la pegó. Y por eso, ¿qué fue el castigo para Moisés? No entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero esa es la primera vez. En Números 14, vamos a ver nada más unas instancias más adelante. Si quieren buscar Números 14, del 1 al 4, prácticamente cuando vemos nuestra Biblia es Génesis, Éxodo, luego Levítico fue escrito en el mismo tiempo de Éxodo. Entonces, sigue la historia de la nación con números. ¿Sí? Entonces, Números 14, del 1 al 4, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Y Moisés está diciendo, pues ya,
¿Cuántas veces no he escuchado esto? Más nos valdría morir en ese desierto, ¿de veras? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espalda y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra? No, sería mejor que volveríamos a Egipto y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que se nos lleve a Egipto. Eso fue después de Éxodo 13, ¿verdad? Cuando los espías espiaban la tierra, una buena tierra, y 10 de ellas decían, no podemos, y 2 de ellos decían que sí. Números 14, 10 a 11. Pero como toda la comunidad hablaba de empedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y luego versículo 10, 27 de Números 14. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Si leen Éxodo y Números, van a ver esta situación que se repite y se repite y se repite. Versículo 5, adelántate el pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate conmigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara que golpeaste al Nilo, ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Atéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés y a la vista de los ancianos de Israel. Además, en ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Punto 5 ahí, dudan de la presencia del Señor. Dudan de la presencia del Señor. Entonces, cuando tenemos una actitud de queja y de murmuración, vemos por lo menos todas estas características. Y vemos que esa queja se repite y se repite y se repite. De los 12 espías que espían la tierra que fluye leche y miel, 10 de ellos tienen el virus de la duda, ¿verdad? Porque regresan y dicen, no, pues es una tierra bella, pero no podemos. Solamente Josué y ¿quién? Caleb decían, vámonos, podemos, porque es el Señor que ha dado esto a nuestras manos. Bueno, vamos a entrar en la segunda parte del capítulo y vamos a ver un contraste. Vemos la infidelidad del pueblo, pero vemos aquí del 8 al 16 la fidelidad de Dios. Si alguien puede hacernos el favor de ponerse de pie y leer del 8 al 16. ¿Edán, quieres? Pero con voz fuerte, Edán. Dale. ¿O el micrófono? Entonces, Versículo 8. ¿Cuándo va a leer el tan grande? Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ok, muy bien. Es interesante cuando uno estudia la Biblia, cuántas veces ciertas historias se repiten o hacen referencia a otras personas a estas historias. Masá y Meribá quieren decir tentación y querella. Y es una lección para nosotros. Vamos a buscar 1 Corintios 10 y vamos a estar viendo los primeros versículos de ese capítulo. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Y de hecho aquí menciona el canto que cantamos de la roca que es Cristo, el versículo 3. Versículo 1 de 1 Corintios 10 dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieran todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Y aquí Pablo menciona 5 pecados que debemos de evitar. 5 pecados que vemos en la historia de la nación de Israel en ese tiempo. Número 1, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Número 2, no sean idólatras, versículo 7, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Número 3, versículo 8, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieran 23,000. Número 4, versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieran víctimas de las serpientes. Eso vemos más adelante en Números. Pero aquí también está diciendo que están poniendo a prueba al Señor. Y versículo 10, ni murmuren contra Dios como hicieron algunos y se cumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces Pablo está diciendo, estas historias que vemos son escritas por una razón. Son escritas como enseñanza a nosotros. Y en este caso son ejemplos malos que no debemos de ser. Obviamente, número 5 es lo que más estamos hablando el día de hoy. No murmuran contra Dios, como hicieron algunos de ellos. Entonces, bueno, seguimos al versículo 8 y vemos que Dios cuida a su pueblo. A pesar de su infidelidad, Dios sigue siendo fiel. ¿Les suena eso? Como un versículo en el Nuevo Testamento. A pesar de su infidelidad, Dios no es infiel.
y él sigue cuidando a su pueblo. Los amalecitas eran los archienemigos de los judíos. Y bueno, realmente esa es la primera confrontación que tenían, pero el pueblo aquí es muy vulnerable. Ellos no tienen soldados entrenados, no tienen muchas armas. Es un pueblo nómada, gracias. Es un pueblo, en cierta forma, desorganizado. Ellos reciben más órdenes, más organización, más estructura con los 10 mandamientos y las otras instrucciones, pero aquí es una banda de personas, tal vez hasta 1 millón de personas en el desierto, y ataca a ese pueblo. Los amalecitas son como para Israel como el Guasán a Batman, como Lex Luthor a Superman, como el Duende Verde a Spider-Man, como Thanos a los Vengadores. O sea, los amalecitas es un pueblo que siempre estaba dando lata al pueblo de Israel. En 1 de Samuel 15, del 2 a 3, hablando a Saúl, así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar el pueblo cuando salía de Egipto. Entonces, aún empezando el tiempo de los reyes de Israel con Saúl, todavía se habla de este evento. Destruye, así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca y no les tenga compasión. Entonces vemos más adelante que este evento sigue trayendo memorias, recuerdos hacia el pueblo de Israel de la maldad que quiso hacerlo este pueblo. Esther 3:1. Recuerden que Saúl mató la mayoría, pero dejó por lo menos vivo una persona. ¿Recuerdan quién fue? El rey Agag. ¿Se recuerdan del rey Agag? Es que creen que su descendencia encontramos en Esther, con un personaje también muy malévola, que se llama Amán. Después de estos acontecimientos, Esther 3:1, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Ametata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que él de todos los demás funcionarios que estaban con él. Y sabemos que Amán organizó un complot contra los judíos, ¿verdad? Que descubrió Mordecai, y si conocen de la historia de Esther. Pero vemos que ese pueblo seguía persiguiendo los judíos por siglos. Y aquí vemos la primera vez que pasa. Luego, ya lo hemos leído, pero del 10 al 13, Dios da una lección al liderazgo del pueblo. Dios da una lección del liderazgo al pueblo. Y dice versículo 11, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Ahora, ¿qué tiene que ver realmente que Moisés tuviera sus brazos en alto y que ellos ganaron? No mucho, ¿verdad? ¿De qué tenía que ver marchar 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó? ¿Tenía sentido eso? Pues no mucho, ¿verdad? A menos una sola cosa, que es lo que el Señor había mandado, ¿no? Entonces, ¿qué es la lección al liderazgo? Tienes que confiar en mí. Tienes que tener fe en mí. No es algo que ustedes hacen, es lo que hago yo. Y si yo le digo a Moisés que mantenga sus brazos en alto, hay que mantener sus brazos en alto. Ahora,
Pónganse sus brazos arriba. ¿Ok? A ver hasta cuándo aguantamos. Pues voy a seguir preguntando, ¿no? Predicando. Pero todavía no. Siguen, siguen. Mientras, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron por debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. ¿No estás jugando, Frida? ¿Estás jugando? ¿Alguien se cansa todavía un poquito? Poquito. Imagínense todo el día. Entonces, obviamente, Moisés, siendo medio ruco, Moisés tenía 80 años, ¿no? Moisés, hoy, 80 años. Usted ni tiene la mitad de 80 años. Se le bajan los brazos. Fue así como Josué derrotó el ejército amalecita a filo de espada. Bájanos. Pero sí empezaron a sentirse, ¿no? Entonces, Dios está dando una lección de liderazgo. Confía en mí. Y también está dando una lección a Moisés. No puedes hacerlo solo. Necesitas apoyo. Necesitas gente con quien confías que pueden apoyarte. Y Josué, pues les gana, ¿no? Y ellos derrotan. ¿Por su fuerza? No. No por su fuerza. Por Dios. Y es algo que Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo. Y posiblemente está tratando de enseñarnos a nosotros. No es que somos porque somos listos o creativos o aún fieles. Es porque Él es fiel y Él es poderoso. Es por Dios. Entonces vemos que Moisés construye un altar, Jehová Nisi. Es en el nombre de Dios que peleamos, es en nombre de Dios que peleamos. Él nos da una razón más grande que nosotros mismos. Y es por su Dios que tenemos la victoria. Es Dios. Es nuestro estandarte. Tienen un estandarte, Jehová Nisi. Es como nuestro lema, es como nuestra porra, ¿no? En vez de hacer chica y lo que ustedes digan, ellos decían, Jehová Nisi. Esa fue su motivación, su identidad en pelear, su razón más grande, más alta. Jehová Nisi. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? En el contexto que vimos en 1 Corintios 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, está mencionando estos pecados y está haciendo referencia a estas historias para enseñarnos algo de la tentación. Está hablando en el contexto de la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Entonces, cuando somos tentados de quejarnos, ¿es una tentación? Sí,
Es una tentación. ¿Tenemos que rendirnos a la tentación? No. No. Esas expresiones de molestia tienen orígenes en nuestros corazones y se manifiestan con palabras. Palabras de descontento, amargura, impaciencia, disgusto, fastidio, molestia, odio, etc. Ya hablamos de eso. Es algo que Dios toma muy en serio. Así que es algo que hacemos. Quejamos del clima, que hace mucho calor o que hace mucho frío, que el tráfico es insoportable, que la colonia no es lo que era y que los vecinos pues no son muy agradables. Mi familia tiene su gente aceptable, pero también los tremendos y la mayoría no llegan a mis estándares. La iglesia está bien, pero bueno, hay ciertas personas que no aguanto. Los maestros en la escuela no enseñan como antes, mis hijos no se comportan como fueron enseñados. Mis jefes, esta comida pues no sabe bien, los tacos son ricos, pero este puesto no es como de antes, eran mejores. Este regalo que me dieron es medio simple. Mi casa es fea, mi esposo o mi esposa no me trata como merezco, el gobierno es totalmente corrupto. ¿Por qué me puso Dios aquí? Dios, tú tienes la culpa. A fin de cuentas es lo que estamos haciendo, es lo que estamos diciendo. Tal vez no lo decimos con esas palabras, pero cuando nos quejamos, cuando murmuramos, a fin de cuentas estamos murmurando contra Dios. Dice 1 Corintios que no caigamos en tentación, que no cedemos a ese pecado. No estamos pensando en alguien más, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Todas las cosas o algunas? Piensen en una situación desagradable en su vida ahorita. ¿O no hay? ¿Ninguna? Piensa en una situación que te molesta o te preocupa o te cuesta entender. Piensa en esa situación. Y Dios dice que aún eso puede resultar al bien, a tu bien. Seguimos. Si Dios se encarga de los asuntos grandes, también las cuestiones cotidianas. Si Dios se encarga de los asuntos grandes, también las cuestiones cotidianas. Llega un ejército con ganas de matarlos y Dios interviene. Si Dios interviene en las cosas grandes, ¿cómo es que no lo podemos confiar para las cosas cotidianas? Si Dios abre el mar, ¿a poco no nos puede dar maná? Si Dios salva tu alma, ¿a poco no puede obrar en la vida de tu familia? Si Dios murió en una cruz, ¿a poco el problema con la persona en tu trabajo es más grande? Si un pájaro cae, ni un pájaro cae sin el conocimiento de Dios, ¿saben? Tiene contados los cabellos en tu cabeza. En algunos casos son menores. Dios está presente en los detalles grandes y pequeños de nuestra vida. Otra vez Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo,
sino que los entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios nos ha dado lo más grande y glorioso, ¿a poco no está dispuesto a proveer nuestras necesidades? Y por fin, de punto de aplicación, es Dios quien nos da la victoria. Éxodo 14:13 dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. ¿Qué pasó en Éxodo 14? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Quién predicó Éxodo 14? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó en Éxodo 14? Se abrió el mar. ¿Y qué dice Moisés ante algo tremendo y probablemente muy preocupante? No es bueno que te maten con una espada. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. 1 Corintios 15, no lo buscan. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Es algo negativo, muerte, pecado. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como tenía que aprender Moisés y Josué y los demás líderes, y lo que tardó mucho en aprender el pueblo, es que realmente no podían hacer nada, no tenían poder y tampoco nosotros. Solo Dios pide que confiemos, ¿verdad? Que tengamos fe. Éxodo 14:3, en otra versión dice así. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos. Solo quédense quietos y observan cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Como punto de aplicación, ¿podría ser que a veces tenemos que simplemente quedarnos quietos? Que reconozcamos que no podemos hacer nada, es de Dios. Y en vez de afligirnos, en vez de preocuparnos, en vez de quejarnos, en vez de murmurar, debemos de quedarnos quietos y observar lo que Dios hace. Amén. Padre, gracias por las historias que vemos, historias reales, verdaderas, que fueron escritas para enseñarnos. Y Padre, tenemos que confesar que muchas veces somos exactamente como el pueblo de Israel, y nos gusta quejarnos y ese sentimiento que tenemos en el corazón luego sale por la boca, pero ayúdanos no ceder a esa tentación, no quejarnos, no murmurar, de reconocer que tú eres Dios, que si fuiste a la cruz, si tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, también nos cuidas. Y Padre, ayúdanos, en vez de afligirnos, preocuparnos, simplemente quedarnos quietos y observar lo que tú haces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.